Hola a todos padeleros, muchos de vosotros sois fan de la marca Wilson y es verdad que en el canal no hay muchos modelos más allá de la review de la pala de vela, que por cierto os la dejo por aquí. Hoy tenemos la Blade Pro y la Pro Staff. Son dos palas que en principio, pues si os dais cuenta, tienen una forma redondita y de las que, bueno, no hay mucha información en las redes. Las he probado en pista, voy a daros mi opinión de cuál me gusta más, pero ya sabéis, esto es muy personal, quizá la que a mí me pueda llegar a gustar más puede que no sea la que más te guste a ti, pero sí que hay elementos diferenciadores que ya lo veis. Fijaos, tamaños de grip, algo sobre la dureza. Bueno, quedad hasta el final porque yo creo que os va a ayudar a todos aquellos que estáis pensando en cambiaros a una Wilson. Vamos con el unboxing, ¿vale?, de esta pala, la Wilson Blade Pro. Y bueno, para todos aquellos que me veníais pidiendo, oye Manu, háblanos más sobre Wilson, la verdad que es una marca que fabrica muy bien, con una calidad realmente que se nota, ¿no?, y que se agradece. Pues aquí tenéis esta pala con un formato más tirando lágrima, redondo no es, ¿vale?, más tirando hacia lágrima, y que ahora vais a ver que las sensaciones que se tiene con ella es de una pala que es sobre todo muy manejable. Desde el mismo momento en el que la cojáis vais a notar que es muy manejable. A nivel de especificaciones, como podéis ver, en la parte externa tenemos un carbono 3K, una corteza de carbono 3K, este spin blade, ¿no?, este rugoso en el lacado, este rugoso 3D, que además tiene una característica así como es bastante especial, ¿no?, se ve característico, un diseño de agujeros destinado a conseguir un poquito más de balance pese a ser redondo, por eso veis que le falta aquí agujeros. Eso lo que consigue es un poquito más de balance para que, pese a la forma que tiene, pues consigamos equilibrar, que fijaos que está como así alargada, ¿no? Cuanto más masa tenga aquí, menos peso en la cabeza va a tener, por eso veis que el diseño, el patrón, le han quitado aquí arriba. Está protegida con un adhesivo, ¿vale?, transparente. Aquí nos marca 365 gramos, 265 milímetros de balance, lo cual es poquito. Es decir, es una pala polivalente. Además, con este difusor aquí que tenemos en el corazón, va a conseguir que tengamos más manejabilidad. Vamos a probarla en defensa y en ataque y os cuento cómo funciona. Bueno, la primera sensación, ya una vez que le quitamos el protector del grip, es un grip contenido, ¿vale?, cortito, comparado sobre todo con otras marcas, ¿vale?, que puedan tener el grip más largo, como puede ser Babolat, como puede ser Quickmap, ¿vale?, cortito. Luego, lógicamente, cuando le subáis el grip no va a haber problema, ¿vale?, pero vais a notar que es un mango contenido. Tenemos esta cuerda corredera, ¿vale?, sin más. Y bueno, vamos a probarla. Lo primero es la defensa. Voy. El tacto de primeras, el tacto de la pala, yo lo voy a dejar como medio, ¿vale? Escuchad el sonido. Mirad, me callo para que lo escuchéis. ¿Qué os parece? Como os digo, es medio. No lo dejaría en medio alto siquiera. Teóricamente, según especificaciones, es un núcleo medio blando de foam, pero la carcasa de 3K es resistente. Entonces, bueno, pues esto se nota. También, como os decía, hay 12 grados, ¿vale? En verano se va a comportar distinta. Muy manejable. El punto dulce lo tengo cerca de la mano. El último globo. Muy manejable atrás. Sobre todo tengo la sensación de que lo que es el punto dulce está cerca de la mano. Hay que ver en la volea, porque yo creo que ahí se va a quedar algo más corta de potencia, pero en el fondo muy cómoda. O sea, definición cómoda y con un tacto medio. Pasamos a la Pro Staff V2, ¿vale? La desempaquetamos. Realmente tiene, a nivel de componentes, lo que nos dice la fábrica, bueno, los materiales son muy parecidos, ¿vale? Lo que va a cambiar es tanto la forma, que a mí de primera, no sé qué os parece, dejádmelo en comentarios, pero me recuerda así como un poco retro, ¿no? No sé si os recuerda estas palas de los años 80 o 90 que tenían con un marco así como con estructura, casi alguna vía de metal. Y bueno, me da esa sensación, ¿vale? Pero bueno, encontramos ese carbono en la parte externa, carbono 3K, ese rugoso, ese spin blade aquí en la parte externa. Y en este caso es un rugoso granulado, a diferencia de la anterior pala que hemos probado. También el patrón de agujeros destinado a mejorar el punto de contacto, el punto dulce. Y en este caso yo, fijaos que siento que suena como más grave, ¿vale?
como más profundo el golpeo. Vamos a probarla, así que con su protector externo, bueno, en líneas generales es muy parecido. Y lo que sí, voy a quitarle el protector del grip. Y en este modelo yo tengo la sensación de que el mango, vamos, ya os digo, que el mango es más largo. Así que se han comido un poquito de corazón. Fijaos que la anterior pala era más grande este paso. Y por lo tanto tiene un poquito más de cabeceo pese a ser redonda. Y el largo del grip es mayor. Yo estoy más cómodo con estos. Efectivamente, revisando especificaciones, firm EVA Foam, en el caso de la Pro Staff. En el caso de la Blade es soft EVA Foam, pero sinceramente para mí la sensación es de que esta es un poquito más dura. Mis apreciaciones, ¿vale? Lo que sí, 365 gramos en este caso y 370 en este, y el balance el mismo, 226 y medio, ¿no? 26 centímetros y medio. Pero yo sinceramente me da la sensación de que esta pesa más. Vamos a probarlo en defensa. Y efectivamente el tacto un poquito más blando de esta, no mucho, ¿vale? Pero sí más blando, más grave. Se va a notar seguro en la red. Ahí, mira, me callo para que lo escuchéis, ¿vale? Última. Vale, tiempo. Mi sensación es un poquito más de balance pese a lo que dice la fábrica. Se nota sonido más grave, lo que ya os avanzaba. A mí esta me gusta más. Opinión personal, yo me quedaría esta, al menos en la defensa. Wilson Blade Pro en la red. Vamos a probarla. La verdad es que es bastante manejable. El núcleo responde bien, sí que se nota con respecto a otras palas más duras de 3K que reaccionan. Y pese a que tiene un balance más hacia... ¡Ay! Este David es un... Pero veis ahí, reacciona con velocidad. ¡Opa! Se me fue. Y en la dejada... no me deja ni mirarla. Vale. Última. Oh. Otra vez ahí. Oh. Vale, en líneas generales funciona bastante bien. Tiros por encima de la cabeza. Lógicamente vemos que le falta un poquito para que te ayude, pero es bastante cómoda. Y dentro de ser cómoda, no es de estas palas que se hacen mega blandas. Tienen un tacto medio que va bastante bien. Así que agradable en la red, eso sí, no es la pala más potente en los tiros por encima de la cabeza, para que lo sepáis. Después de haber probado la Blade, vamos a ver cuáles son, principalmente vamos a ver cuáles son las diferencias. Vamos a probar esta en la red y os voy a decir, un poco comparando la una con la otra, porque eso también a veces ayuda, ¿no? a poder diferenciarlas. Uy, pues de primeras, no sé si escucháis el sonido, pero la pelota sale disparada mucho más rápido, ¿eh? El núcleo, fíjate que deja que... No me deja disfrutar la dejada La pelota sale, tengo control, perdón. Ahí por arriba, no termino de engancharla todavía, a ver. Ok, la dejada es... Nada, no me des tiempo si eso después de hacer una dejada, gracias. Tres víboras, solamente, que es la que se me está resistiendo. No la termino de coger. Vale. Ay, me siento incómodo aún. Vale, una más. Última.
Vale, tiempo. Goma más blanda, me encontraba un poco incómodo del cambio de una a otra, porque salía más rápida, pero lógicamente el punto de contacto, el punto dulce no estaba en el mismo sitio. Luego cuando la he ido encontrando mejor. Muy bien con los tiros lentos, el núcleo absorbe un poquito más de lo que lo hacía con la otra pala y algo más de balance. A mí me gusta mucho más esta, es un tema de sensaciones, noto que sostengo mejor la pelota, así que esa sería mi recomendación. Eres un jugador que no busca sentir tanto la pelota, manejabilidad, defender bien y atacar suficientemente bien, correctamente, en ese caso te recomiendo la Blade. En el caso de que estés buscando, eres ese jugador que juegas un poco más con la mano, que le gustan las dejadas, toquetear pelota, levantar varios globos y bajarla, bueno, ese tipo de jugador más habilidoso, creo que con esta vais a sacar mucha ventaja porque yo no soy extremadamente habilidoso y la dejada la sentía muy cómoda. Así que bueno, dejadme en comentarios si las has probado, con cuál te quedarías y nos veremos en el próximo vídeo.